un partido político. Eso es lo que estamos haciendo en el Perú, en un país democrático. Y hemos metido a la cárcel a Keiko Fujimori, que es la lideresa del partido de oposición más importante en el Perú, y sin juicio le metemos 3 años a la cárcel, porque está claro, lo estoy investigando como organización criminal, 3 años. Y de ahí ya no puede participar en el proceso electoral del 2021. ¿Y eso les parece normal a los peruanos? Pero eso es legal. Claro que es legal. Le podría hacer de repente un exceso, y de hecho por eso es que hay apelaciones por parte de la defensa de Keiko Fujimori. Pero es legal, congresista. Claro que es ilegal. A mí lo que me da risa, bueno, no, risa no, porque en verdad estamos hablando de la cárcel. Pero a mí lo que me sorprende es que recién los congresistas, cuando les toca, se dan cuenta de lo que ocurre. El Código Procesal Penal, que yo tanto critico acá todos los días desde hace años, permite eso. Lo permite con Keiko Fujimori, lo permite con otras personas que a veces de repente son inocentes y terminan tantos años por gusto en la cárcel, porque el proceso es larguísimo, pero empoderan al fiscal para eso. Y no solo al fiscal Domingo Pérez, a cualquier fiscal. Es que entonces, eso... hoy recién se dan cuenta de esta maravilla. Yo te digo, lo que pasa es que en el Perú últimamente también hay un gran abuso con todo lo que es prisiones preventivas. Pero hace años. Yo no sé si abuso, pero se está usando mucho. Y eso está sucediendo hace años. Perdón, no solamente abuso, hay corrupción en las prisiones preventivas. Eso no me consta. Bueno, pero que hay exceso, sí, un exceso. Los rumores, los rumores. ¿Sabes cómo le llaman ahora a la prisión preventiva? ¿Cómo? PP, en el interior del país. PP. ¿Qué es? ¿Qué es? Prisión preventiva. Sí, pues. Bueno, $50.000 o PP, escoge. Así cuesta. Así está, depende del personaje que tenga al frente. O sea, bueno, si es un violador, me imagino que el miserable tendrá que pagar más, porque violadores hay por todas partes, y más bien lo que la ciudadanía exige es que saquen a ese violador, a ese mal sujeto, lo saquen de la sociedad, porque es un peligro para la sociedad. Claro, entonces, que se quede ahí mientras dure el proceso, porque como los procesos son interminables, ¿qué hacemos mientras tanto? El violador sigue violando y está en la calle. Entonces, por supuesto que debe haber prisión preventiva y que esté. Ahora, que no demore tanto. Pero claro, en el que no demore para que lo sentencien. En el Perú de hoy, tú le metes a Keiko Fujimori 3 años a la cárcel y yo mañana mato a un transeúnte y le meto un balazo y me mandan a la prisión preventiva 1 año y a la otra 3 años. Y que quede ahí sin juicio, esperando el sueño de los justos. Si es un proceso complejo, no, congresista. Lo que pasa es que de repente no está viendo los otros casos. Pero si es un proceso complejo, no. Por supuesto que no. Es más, el gran problema es que las prisiones preventivas, que solamente se pueden dar cuando el fiscal acusa, terminan cayéndose, porque pasan los 36 meses y ese fiscal está pensando en otro caso, está en otro, o de repente está recibiendo, como usted dice, y entonces termina la prisión preventiva y el juez lo único que le queda es decir que salga, pues, porque yo no lo puedo detener. Y eso es lo que le puede pasar al fiscal Pérez. El fiscal Pérez se le está cayendo su caso. Bueno, y entonces está nervioso cuando debieran estar nerviosos. Las personas que supuestamente podrían acusar desde el Brasil, parece más nervioso el fiscal que lo van a acusar. O sea, este último pedido del fiscal Pérez le parece un acto de nerviosismo. Sí, de inseguridad de él. Él está disparando para que le caiga se siente inseguro de lo que va a recoger en Brasil y que de repente no le va a servir para los efectos que él está pensando, y entonces agarra y ahora comienza a desviar la cuestión porque lo que va a salir en Brasil no va a ser útil de repente para mí, entonces comienzo a dispararle al fiscal de la Nación. ¿Usted cree que el fiscal Pérez debe ser removido de su cargo o no? Mira, yo no me meto con las instituciones porque las instituciones, yo respeto las instituciones, yo no soy como esas personas que andan desesperados para cortarle la cabeza a Chávarri. Yo soy de los que respeto las instituciones que tienen sus propios procedimientos y eso deberíamos acostumbrarnos en el Perú. Para eso está la Constitución Política del Perú y cada institución en el Perú deberíamos fortalecerla. Eso es democracia, fortalecer las instituciones, pero no todo el mundo metiendo la nariz en las instituciones y juzgando, sentenciando y etcétera, es un desorden. Pero usted ha sido bien duro contra el fiscal Domingo Pérez. Pero claro, porque yo soy una persona humildemente sensible, soy una persona que siento y me duele cuando veo a las personas sufrir, sí, lo siento yo. Entonces yo no podía estar en paz con mi alma, ¿ya? Si yo hubiera mandado a la cárcel en la forma como ha mandado este fiscal y Carguancho, a la gente en una forma desmedida, una forma abusiva, etcétera, etcétera. Entonces, al final, yo digo, esas personas, a la hora que se sienta con su familia en Navidad, que tienen paz en su corazón, yo no creo que tengan paz en su corazón, al menos si tuvieran los valores que yo tengo. Con mis valores yo no tendría paz. De repente él con sus valores sí los tiene.
Vamos a ver si tenemos el tuit, por favor, del congresista, que ha sido bastante criticado a través también de las redes sociales. Lo lanzó el mismo 24, ¿no? El día de Navidad, claro. el 25. Mi saludo de Navidad para él. Claro, pero él lo mandó a Keiko Fujimori a la cárcel, ha sido el juez. No, pero él es el que hizo todo el trabajo de una forma de acusar y una desesperación y la verdad que dice qué cosa, la imagen que tengo de él. Y yo lo quisiera llevar a él a las cárceles. Yo sí estaba el 24 en la cárcel. Y a ver, yo lo quiero llevar a ver a Castro, etcétera, para que vea cómo se sufre en las cárceles y cómo estos fiscales te envían como nada, se ponen de acuerdo un fiscal con un juez y te mandan a la cárcel por una sospecha. ¿Y usted cree que ellos dos estaban de acuerdo? El fiscal Pérez. No te digo que estén de acuerdo, pero hoy día en el Perú eso está sucediendo, ¿ya? Y encima ya le pusieron su palabrita a la prisión preventiva, PP, y te vienen a tocar la puerta y te dicen, oiga señor, PP o $50.000, PP o 50.000 soles, por favor. Sí. Pero, y dígame, ¿y esta es una denuncia la que usted está haciendo? Yo no estoy haciendo una denuncia, yo estoy diciendo los rumores que corren en diferentes lugares con respecto a la prisión preventiva. Son rumores, yo no puedo acusar hoy día, como otras personas irresponsables que sí acusan en base a sospechas y sentencian en base a sospechas. Pero yo en televisión, entonces usted dice que la prisión preventiva tiene un precio. No digo que tenga un precio, que en el Perú la prisión preventiva hoy día es un abuso, es un exceso, y adicionalmente sí podrían haber actos de corrupción atrás de las prisiones preventivas. Bueno, en todas partes, pues, el Ministerio Público pues, es inmaculado. Obviamente que hay corrupción en todos los niveles. Podrían haber, pues, pero eso son las cosas, pero a eso estamos derivando. Está hablando de un monto, ¿Por qué? Porque hoy día, $50.000. perdón, hoy día para una prisión preventiva solamente tiene que ponerse de acuerdo. Voy a ponerme a lo malo, ¿eh? Voy a empezar mal. Un juez con un fiscal, ya está. Y te mando 3 años, te mando 2 años a la cárcel, listo, chao. Y sin proceso judicial, sin demostrar ninguna prueba, en base a una sospecha, un indicio, se acabó, y te manda a la cárcel. A ver, si nos permite unos momentos, estamos en línea también con el doctor Julio Rodríguez, que tenemos entendido está a cargo de la defensa del fiscal Pedro Gonzalo Chávarri. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Marina, es un placer escucharla. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, doctor, cuéntenos cómo es que se ha recibido esta información del pedido del fiscal para que, bueno, los fiscales supremos hagan esta investigación, esta indagación. Bueno, el texto de la denuncia es un texto que es absolutamente incongruente. Es un texto que, del análisis que yo he hecho y evidencia un desconocimiento bastante profundo del derecho penal, sorprendentemente una actitud responsable de este fiscal Pérez, porque imputa 2 delitos, lo que son encubrimiento real y encubrimiento personal, y un alumno de primer ciclo de derecho penal sabe que no puede imputar ambos, tengo que imputar o uno u otro. Entonces habría que comenzar a entender qué es lo que quiere decir este fiscal Pérez, porque en la narración del texto hace conjeturas totalmente subjetivas, en donde está hablando de comportamientos de terceros, y ningún comportamiento que haya realizado el fiscal de la Nación como tal, que haya obstruido el acuerdo de colaboración con Odebrecht, y menos aún que haya interferido para obstruir y sustraer de un proceso penal a la dirigente política Keiko Fujimori. O sea, este es un acto básicamente político sin contenido jurídico, ¿no? ¿Y cuál es el proceso que tiene que seguir este documento? Bueno, este documento llega a la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación lo que hace es, a través del adjunto de la Fiscalía de la Nación, tramitar eso al Congreso de la República, a efecto del Congreso de la República determine si estos actos, ¿no es cierto?, que no tienen ningún tipo de sustento, pues merecen siquiera una tramitación de un proceso de acusación constitucional, ¿no? Ok, ahora que esto sucede, y dependiendo de lo que diga el Congreso de la República, ¿este documento podría seguir su proceso o podría quedar archivado? No, claro, podría quedar archivado si es que no pasan los filtros correspondientes en el ámbito político, porque el fiscal de la Nación tiene la prerrogativa que le corresponde por su investidura a tener un filtro previo en el Congreso de la República. O sea que nuevamente, digamos, el futuro del fiscal de la Nación estaría en manos del Congreso. Sí, así es, en manos del Congreso, pero como le vuelvo a repetir, este es un documento que no tiene aparejado ningún tipo de sustento, ningún tipo de elemento de convicción ni prueba, y más bien habla de supuestos actos de terceros.
en donde sin ningún tipo de conjetura racional y lógica acaba estableciendo pues que esto sería en alguna medida responsabilidad del doctor Chávarri. ¿Y usted ha hablado con su defendido, con el doctor Chávarri, con el fiscal de la Nación? Sí, he conversado con él hace unas horas. ¿Y él qué le ha mencionado, qué le ha sugerido, qué le ha dicho? Porque imagino yo que ha habido ahí algún tipo, no sé si ha habido alguna reunión. Tengo entendido que hubo una reunión en privado entre el fiscal de la Nación y el señor Vela, que es el que dirige, digamos, el caso Lavallato, ¿no? El jefe de los fiscales de este caso. Mire usted, acá no es un tema de ninguna reunión, es un tema de un oficio que manda el fiscal de la Nación pidiendo información respecto a los cuestionamientos públicos que se le habían hecho de acuerdo de Odebrecht. Punto. Y eso es lo que le corresponde y es propio del rol que la ley orgánica le da al fiscal de la Nación. Él no se está metiendo en el proceso, él no está evitando que este proceso llegue a un acuerdo satisfactorio, simplemente está pidiendo información de cuál ha sido el contexto en que este acuerdo ha sido estructurado sobre la base de lo que públicamente se ha cuestionado. Por ejemplo, lo que ha sido de evidente conocimiento. En el caso peruano, la empresa Odebrecht va a poder seguir contratando. En el caso colombiano, por ejemplo, no va a contratar más con el Estado colombiano. El monto de la reparación, en el caso peruano, tiene una cantidad insignificante si la comparamos con lo que sucedió en los Estados Unidos con el monto de reparación. Es decir, estos cuestionamientos que son manifiestamente obvios y de conocimiento de la ciudadanía es lo que el fiscal de la Nación ha pedido que se le informe. Okay. ¿Y el fiscal de la Nación le ha dicho que este es un acto político o esta es la conclusión a la que usted ha llegado? No, es una conclusión a la que yo he llegado porque cuando uno encuentra un documento que no tiene sustento en el ámbito jurídico y no tiene ningún tipo de subsunción entre el hecho que se atribuye y el delito que se prevé en el Código Penal, la única lectura posible es que esta es una respuesta de contenido eminentemente político. Bueno, ha sido su defendido el que ha puesto el señor Pérez en este caso específico, el que se supone ha decidido que el fiscal Pérez pues tiene la capacidad suficiente como para tener un caso tan importante como ese. Entonces, si usted dice que no, ni un estudiante de primer ciclo de Derecho puede saber eso, entonces ¿cómo es que ha tomado esta decisión el fiscal de la Nación? Lamentablemente a veces uno por exceso de confianza comete errores. ¿Hubo que era usted exceso de confianza del fiscal de la Nación para el señor Pérez? ¿Por qué lo puso ahí? Bueno, lo que sucede es que hubo una reforma, el señor Pérez ya venía estando en esa fiscalía y se mantuvo y pasó de ser un fiscal encargado de los casos a ser el fiscal coordinador. Ahora, si uno lee el texto y que es de público conocimiento, porque lamentablemente también esa es una actitud que debería estar restringida. O sea, un texto de esta naturaleza no debería ponerse conocimiento de la ciudadanía, pero sin embargo ya sabemos que ese es el comportamiento de este fiscal Pérez, ¿no? Tratar de justificar sus decisiones a través de ponerlas en público conocimiento, uno puede leer que es un texto que no resiste nada análisis jurídico. ¿Y el fiscal de la Nación sí se reunió con el señor Vela la semana pasada? ¿En privado? No tengo conocimiento si se reunió la semana pasada. Ahora, que se tienen que reunir de manera absolutamente frecuente debido a las coordinaciones que tienen que realizarse, es lo más natural y normal. O sea, sí se reúnen. Se reúnen entonces tienen con que frecuencia. Reunirse, no que se reúnen, tienen que reunirse. Ok, pero lo están haciendo. Es lo normal. Lo están haciendo, digo, porque lo que vemos ante la opinión pública es más bien enfrentamientos. Entonces, vemos que se enfrentan mediáticamente y cómo es que terminan trabajando en una mesa. Pero eso se da. Sí se reúnen. Bueno, es que tienen que reunirse, más allá de lo que se acaba el conocimiento de los medios, necesariamente las instituciones no pueden parar porque existan divergencias entre los miembros de la misma. Pero lo están haciendo, es lo que quiero saber. O sea, están trabajando juntos. Yo no he conversado si esta anterior reunión la semana pasada. Lo que antes de la semana pasada yo tenía conocimiento es que habían reuniones de coordinación necesarias para que se realicen las actividades propias de las investigaciones a cargo del fiscal coordinador Vela. Ahora, ¿va a tomar usted algún tipo de acción o todavía no corresponde hasta que se vea el tema en el Congreso de la República? No se va a tomar ningún tipo de acción hasta que no se comiencen los trámites regulares. O sea, acá tenemos que enfrentar las situaciones y presentar los elementos de descargo si oportunamente somos requeridos para ello, ¿no? Eso va a tener que ser de todas maneras en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y si pasa de ahí al Pleno del Congreso, entendemos, y el fiscal de la Nación tendrá que ir para presentar su descargo. Bueno,
Y igualmente, como lo ha hecho antes el fiscal de la Nación, no va a dar la cara y va a exponer de manera contundente que estos argumentos presentados en esta denuncia no tienen ningún tipo de sustento ni sentido. El 31 de diciembre terminan las funciones de los fiscales Pérez y Vela. De repente en los próximos días, antes, ¿habrá algún pronunciamiento, le ha contado el fiscal de la Nación en ese sentido? Si es que ellos van a permanecer, si va a haber algún cambio, porque también, ¿qué pasa si ellos no están? Esa es una decisión absolutamente funcional, jerárquica, que corresponde al fiscal de la Nación y que evidentemente no tiene por qué preguntarla y comentársela a su defensa técnica, que es mi caso. Ok, ¿y qué pasa si es que el señor Pérez es removido el 31 de diciembre? ¿Cómo continúa este proceso, este pedido que él ha hecho ante un fiscal supremo, ante los fiscales? Continúa igual. No hay ningún tipo de limitación. Este procedimiento seguirá su cauce, independientemente si el señor Pérez o el señor Vera continúan en el cargo. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctor Julio Rodríguez, abogado del doctor Pedro González Chávarri. Bueno, acaba de emitir un tuit, ¿sí? El fiscal de la Nación dice: con respecto a la denuncia presentada en mi contra el día de hoy por el fiscal provincial José Domingo Pérez, y hay ahí entonces un comunicado. A ver, vamos a leerlo, a tratar de leerlo. Con respecto a la denuncia presentada en mi contra el día de hoy por el fiscal José Domingo Pérez, los delitos que se me imputan en cuanto a encubrimiento real y personal suponen hechos por los cuales una persona sustrae de la persecución penal a un procesado o, en su defecto, ocultan evidencia incriminatoria. El documento suscrito por el fiscal Pérez ni siquiera refiere los supuestos actos que se me atribuyen, es decir, haber ocultado a una persona o haber escondido pruebas. El documento no lo dice. A lo que hace alusión esa supuesta interferencia, actos de obstruccionismo y o limitaciones a la persecución penal en el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, lo cual carece de sustento jurídico penal, por lo que rechazo rotundamente esta acusación llena de subjetividades. Todas las acciones que he tomado como fiscal de la Nación se enmarcan estrictamente en la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Lima, 26 de diciembre del 2018. Otra vez le mandan una papa caliente, congresista. Sí, mira, yo lo que te puedo decir, que todo lo que veo reafirma nuestra sospecha. El fiscal Pérez es un operador político. ¿De quién? Del mismo. Del mismo. Él hoy, ¿por qué? Porque es una persona que seguramente en el 2021 lo veremos postulando a algo. Como ¿no? Jenny Vilcatoma. Bueno, no sé, pero se le ve todo ese perfil. Y además yo también he dicho que es un héroe de barro, porque lo han encumbrado. Hoy día él se cree que es lo máximo, por eso que se tira encima del fiscal de la Nación, del otro, porque él es lo máximo. Él tiene el apoyo del pueblo, eso es lo que él cree, pero eso se desmorona en un santiamén. Y entonces, eso, él es joven, pero la vida le va a mostrar otras cosas. ¿Qué van a hacer ahora en el Congreso? Otra vez le manden esta papa caliente porque van a tener que ser ustedes en el Congreso de la República los que decidan. Y justo ahora que hay nuevas bancadas, se supone que tiene que cambiar la conformación de las comisiones. Hay algunas comisiones que ya no van a estar presididas por ustedes. Esto no se sostiene. Bueno, en julio conversaremos de eso, en julio. O sea, eso no se sostiene. Sí, porque las presidencias de las comisiones no las puedes cambiar ahora. ¿No se puede? No, no se puede. ¿Imposible? Imposible. La presidencia y las comisiones se cambian en julio. ¿Qué pasa si el señor Salaverry reaparece luego de estas semanas que parece que se ha tomado algunos días, ¿no? Porque no ha estado en el Congreso de la República, regresa y dice que sí se van a cambiar porque las fuerzas políticas son distintas? Mira, yo lo que no, es que no se puede, porque de acuerdo al reglamento no se puede. Claro que él incumple el reglamento, él quiere actuar en una forma prepotente como lo ha hecho últimamente, que no va a quedar ahí. Porque él ha terminado impulsando el transfugismo, que el transfugismo es el cáncer de cualquier parlamento en el mundo. Y eso es lo que se ha hecho, en lugar de la disidencia, que dice el mismo Tribunal Constitucional, que es lo que hay que implementar. La disidencia es otra cosa. ¿Van a promover la vacancia del señor Salaverry? No, estamos estudiando el caso porque no vamos a dar pasos en falso, pero lo que él ha hecho
es algo totalmente irregular. Y si lo ha hecho anteriormente algo irregular, seguramente también se le ocurrirá cualquier otra cosa. Pero Por eso, las comisiones, digo yo, o sea, no, son las dos comisiones bancadas no puedes. nuevas. No, las comisiones lo que sí puedes, vamos a distinguir, lo que sí puedes es, se forman nuevas bancadas y tienes que dar un sitio en algunas comisiones. O sea, Eso perder sí. mayoría es lo que podría suceder. Claro, pero lo que no puedes es cambiar la presidencia. Recién la cambias en julio, así que en julio conversaremos Ok. sobre el tema. Pero sí podría entonces perder, por ejemplo, la mayoría en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Puede, O sea, eso sí puede pasar. proceder, digamos, Eso sí esta puede primera pasar. instancia. Mira, están tan Lo del desesperados todo un sector ideológico en el Perú de tumbarse a Chávarri, que la verdad que nos sorprende. Yo en mi vida, con las canas que tengo en la cabeza, he visto algo igual. O sea, un cargamontón de esa manera, ¿sé por qué? Porque hace rato han infiltrado políticamente la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero, y le falta la cabeza. ¿Cómo va a decir Quieren que su vida no controlar ha visto eso. algo así? ¿Perdón? No, ¿y cómo decir que su vida no ha visto algo así? ¿No se acuerda del No. fiscal Carlos Ramos? No, lo que se está viendo ahora, esta desesperación de todo un cargamontón, No, lo de Carlos toda la Ramos prensa, procedió de por toda lo que la, haría por favor, toda Consejo la, Nacional de Magistratura. toda una, vamos a decir, toda una rama ideológica en el Perú, desesperados por Chávarri, por favor. Y no quiero decir la palabra. ¿La palabra de qué? La palabra que los define a esos personajes, Por favor, con su ideología. Pero si ya está que dice tantas palabras y además animado por la no. Navidad. Después me de hacen amor y paz, cargamontón en el Twitter. le da miedo ¿No? eso. No, miedo no tengo. Miedo no. Prudencia, que es otra cosa. Prudencia. Y no soy tan imprudente como estos personajes que lo único que se dedican es a dar pasos en la dirección del Tribunal de la Inquisición. Yo por eso ando pidiendo que abramos una oficina en el Tribunal de la Inquisición. Está en la Plaza Bolívar. Está ¿Por qué no cerquita. cerramos el Congreso? Abrimos el Tribunal de la Inquisición para poder juzgar y sentenciar a las personas en base a sospechas, como estamos queriendo hacer ahora. Sí, pero es que Igual este fiscal parece que es del tribunal. Al fiscal de la Nación. Este fiscal, No, Pérez, defendieron mucho, digo, pero en el chat. En el chat. no. En el chat. Usted no estaba en el chat. no, yo no. No estaba usted, ¿no? Lo habían choteado en No, el no del me habían chat. choteado, sino que... Era un grupito chiquito, nada más el que estaba, eran unos pocos Mira, privilegiados. han inflado globos, no saben qué hacer. Pero usted no- yo lo único que le ¿Pero sabía que recomiendo... existía ese chat o no? No, tampoco. Recién se enteró cuando vio en los medios. Sí, me enteré por los medios. Ya no hay, me imagino ahora, o sea, hay un chat de coordinación. No. Ahora este es un liderazgo que estoy, vamos a decir, manejando Sí. en base a valores, en base a ejemplo, en base a lo que hoy escasea en la política del Perú. ¿Y le gustaba cómo se referían ahí en el chat? ¿A diferentes No, temas? hay cosas Usted me imagino que estaba de acuerdo, porque usted no sé... bueno, pero son usted no cosas habla así, internas. digamos, no se Yo quisiera manifiesta ver así de la los gente. chats que hay hoy día entre amigos, entre eso, todas las barbaridades que deben hablar ahí, y eso no hay que tocarlo, y solamente todo lo que pueda tratar de afectar a Fuerza Popular, eso sí vale. Pero para otros no, los otros hay que ocultarlo, hay que taparlo y hay que no decir nada. Entró mal el fiscal de la Estamos Nación, mal. ¿o no? Mira. Entró mal. ¿Quién? Entró mal el fiscal de la Nación. Hasta el señor Dubelí Rodríguez prefirió dar un paso al costado y ahora ya nadie habla de él, a pesar de los calditos de pollo, Es que- los caldos de es que lo gallina, que pasa- mira, pero se fue. claro, el pero- señor Chávarri no. Claro, es que- Esa es la pequeña gran Es diferencia. que, ¿sabes qué cosa? La Fiscalía y el Poder Judicial están infiltrados políticamente. Entonces, es una lucha política lo que estamos viendo. Entonces, en el caso de la Fiscalía, ¿Y ustedes está para qué se todo meten a controlado. apoyar a uno de estos Está bandos, todo entonces? controlado. Solamente te falta un alfil, el fiscal. Si toman el control del fiscal de la Fiscalía de la Nación, tienen controlada la Fiscalía, tienen ¿Quiénes tienen politizada controlada la la política Fiscalía? en el Perú. ¿Quiénes? ¿Quién? ¿Quiénes tienen Sí, controlada la toda una fiscalía? ideología, que son los que han empujado por años, han infiltrado la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero no era el les falta la aprismo que había tomado de la cabeza. Y Fiscalía, ahora ¿no se decían les ha eso? desmoronado con el presidente del Poder Judicial, porque el presidente del Poder Judicial no es de su ideología. Bueno, y entonces, total, entonces no les sirve de nada tener estos infiltrados. Mira, tienen todo infiltrado en diferentes Pero juzgados, a veces etcétera. Pero les no, da- las les surge efecto y cabezas, otras veces no. las cabezas no las tienen y andan desesperados por las cabezas. Una ideología, dice usted. Por ¿Tiene, supuesto. ¿Tiene rostros esa ideología? Sí. ¿Nombres, apellidos? Ay, mira, la ideología que estamos hablando son de los izquierdosos en el Perú, ¿ya? De los izquierdosos, pero que les gusta la buena vida. Y ya tú lo puedes describir con su nombre. No. Lo puedes describir con sé. su nombre. Todos No saben sé, quiénes, no. cómo se les Navidad me he describe. olvidado de muchas Son cosas. esos que se la dan de socialistas, ¿no? De que son muy de derechos humanos,
pero no de los derechos humanos de los que tienen al lado, como por ejemplo los derechos humanos nuestros no cuentan, cuentan los derechos humanos de ellos, los derechos humanos de los militares no cuentan para ellos, de los terroristas sí cuentan para esa gente. Bien, congresista. Muchas gracias por Muchas habernos gracias. acompañado. Que pase un feliz año. De igual manera. Hasta pronto. Feliz año. Vamos a una pausa rápida.